Buenas noches a todas y a todos. Nuevamente me place dar la bienvenida a las más de 100 personas que dedican este tiempo para enriquecer su formación participando en este curso. De manera especial doy la bienvenida a la hermana Inés. Bienvenida. Ella Gracias. nos aportará, estoy seguro, con su conocimiento y experiencia con la exposición que hemos titulado Gestión de las emociones. Este título, pienso, nos invita a pensar que la sesión será de grande utilidad. Hasta ahora podemos decir que con las anteriores sesiones nos hemos munido de conceptos que tienen que ver con las emociones y la sexualidad y que son parte íntima de nuestra realidad humana. Me animo a decir que hoy avanzaremos en el intento de aprender a manejar, gestionar, usar esa realidad para bien de cada una de nosotros. Y pienso también que por el tema habrá una buena participación. Pondré, pondré a conocimiento de todos ustedes el perfil de Inés. Su nombre completo es Inés Elena Rosas León. Es venezolana. Es mujer consagrada, religiosa, de las misioneras de Cristo Jesús. Profesionalmente es fisioterapeuta, pero también es licenciada en psicología en la Universidad Central de Venezuela, licenciada en educación en la Universidad Zulia de Venezuela. Se ha formado ampliamente en el área de la sexualidad, la afectividad y el crecimiento humano, haciendo cursos sobre entrenamiento de eficiencia y liderazgo, método experimental del uso de la energía en la preservación de la salud, información sexual en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, participando en jornadas de neuropsicología, participando en el primer simposio internacional de neurociencia, participando en talleres de formación para orientadores familiares. Ha publicado 3 textos: problemas médicos más frecuentes en los músicos profesionales. Caracho, interesante, ¿eh? ¿Eh? Perfil psicológico del niño sordo. Y un último, la espiritualidad como factor de resiliencia ante una cultura de violencia. Ha trabajado en el Hospital Clínico Universitario de Caracas como servicio de psicopediatría. Ha trabajado en el Hospital Domingo Luciani de Caracas, en el Centro Psicoconsultorio de Caracas, en el Instituto de la Comunicación Oral de Caracas. Ha sido profesora del Instituto Intercongregacional Nazaret de Bolivia. Fue facilitadora de talleres para formadores en Venezuela. Fue maestra de novicias en su congregación. Realiza el ejercicio privado en el área de la psicología. Hace evaluaciones e intervención psicoterapéutica. Es facilitadora de cursos, de talleres y de charlas. Bonito perfil, medio lujoso. Bueno, querida Inés, te dejo con el escenario e inicialmente te pediría que nos expliques la manera de cómo desarrollarás tu ponencia. Bienvenida nuevamente. Entonces, el tema de hoy es el manejo de las emociones. ¿Cómo gestionar las emociones? ¿Qué impide
que se gestionen las emociones, ¿no? Y sabemos que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos diariamente están relacionados con el fallo de la regulación de las emociones. Estas dificultades para regular las emociones tienen consecuencias tanto personales como sociales, hasta el punto de a veces alterar nuestras rutinas diarias, ¿no? No hay que ser un gran experto en psicología para saber que muchos de los problemas en nuestra vida diaria están relacionados con el fallo en la regulación de las emociones. Estas dificultades para regular las emociones tienen consecuencias tanto personales como sociales, o incluso pueden afectar nuestros biorritmos, por ejemplo, el sueño, ¿no? Cuando estamos en estado de alteración, se nos trastoca el sueño y otros biorritmos de nuestro cuerpo, como la respiración, como el funcionamiento cardíaco, ¿no? Incluso hay investigadores que dicen que esta dificultad para manejar las emociones muchas veces está hablando de que existen otros problemas más graves a nivel psicológico, y esto es como una alerta, esto es como señales que te están diciendo que hay problemas más serios, ¿no? Entonces, es necesario entender la importancia que tiene el aprender a regular las emociones y saber que estos procesos son, por regla general, automáticos y no somos muy conscientes de los mismos. Esto es así porque nuestras experiencias y aprendizajes acumulados a lo largo de toda nuestra vida, de nuestro ciclo vital, se automatizan. Se automatizan de la misma manera que automatizamos otros procesos, como el escribir, como el conducir. Esto no quiere decir que no podamos hacer cambios y que nuestro sistema cognitivo no sea capaz de realizar un proceso controlado y consciente de la situación y poder ejecutar o utilizar estrategias más eficaces, ¿no? Otro motivo que tenemos por el que podemos controlar las emociones es entender que no estamos condenados a repetir errores, a repetir equivocaciones, ¿no? Y que podemos mejorar. Una mala estrategia en el funcionamiento emocional puede ser cambiado por una estrategia más eficaz, pero esto implica un esfuerzo cognitivo, una evaluación de la misma, de esa nueva estrategia, y la consolidación de esa estrategia para hacerla también más automatizada. Otro punto importante para que nos ayuda a ir metiéndonos en esto y en esto del control de las emociones es poder ir cambiando las emociones negativas o las emociones menos favorables por la presencia de emociones más positivas. Ahora, es importante entender que estos son procesos. No creamos que vamos a dar una receta y de aquí a mañana ya yo tengo el control absoluto de las emociones. No, así no funcionamos. Y vamos a ir viendo por qué hay muchos elementos que intervienen en este proceso y que precisamente requieren de mucho trabajo. Trabajo cognitivo, trabajo fisiológico, trabajo emocional y trabajo de la voluntad. Otro aspecto que no podemos olvidar, que lo tocaron en el encuentro del martes, es que las emociones ocurren dentro de un contexto. La regulación de las emociones puede ocurrir tanto en un contexto intrapersonal, o sea, con nosotros mismos, cómo manejamos las emociones nosotras y nosotros mismos, y con un contexto interpersonal, cómo interactuamos con las emociones de otros, cómo manejamos las emociones de otros y cómo conectamos las emociones de otros con las nuestras, ¿no?
En los últimos años, más o menos en los últimos 15 años, se ha intensificado mucho el estudio de las emociones. Antes, la psicología hacía mucho énfasis en la conducta, el manejo conductual. Y pues ahora la fuerza está en el manejo emocional, cómo regulamos las emociones. Y esto ha generado muchas posturas y visiones, nuevas visiones, que también conllevan a nuevas formas de entenderlas y abordarlas. Para algunos, la regulación emocional es influenciada por procesos de socialización. Es decir, la regulación emocional es la interacción con el mundo. Por lo tanto, necesitamos desarrollar nuestra capacidad para regular las emociones como un medio para interactuar mejor con todo lo que nos rodea. También necesitamos interactuar con nuestro mundo interior, con nuestro mundo personal e interno. Para otros autores, ponen de manifiesto la importancia del autocompromiso espiritual. Y esto es bien interesante, porque estamos hablando ahorita en un contexto de mucha vida religiosa, ¿no? Y pastoral, que están en este curso. Y estos investigadores hacen mucha fuerza que independientemente de la creencia religiosa que se tenga, el autocompromiso espiritual es muy importante para el desarrollo y para la mejor regulación de las emociones, ¿no? También hay que entender que las emociones no se sienten igual en todas las personas. Cada persona tiene un sentir diferente y no podemos decir que sentimos lo mismo, no. Amamos de manera diferente, odiamos de manera diferente, nos irritamos de manera diferente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso tiene que ver también con nuestra personalidad. Un poco estos aspectos se han tocado ya en los encuentros anteriores. Entonces, es un proceso donde intervienen factores fisiológicos, factores psicológicos, factores sociales. Y también tenemos que tener claro que es un proceso nunca acabado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque trabajemos constantemente en esto, iremos mejorando, claro que sí, pero no podemos llegar a decir, ya yo alcancé el control total de mis emociones. Así que esto es una fantasía a la que tenemos que renunciar. Podemos mejorar, vamos creciendo en eso, pero saber que es un proceso de toda la vida y que implican varias cosas, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Ya las personas que han hablado antes han descrito o han hecho mención a lo que son las emociones. Pero yo quiero retomar este concepto porque quiero resaltar algunas cosas de aquí. Son reacciones neurofisiológicas desencadenadas por estímulos internos o externos. Pero fíjense, neurofisiológicas, psicofisiológicas, son reacciones psicofisiológicas también. O sea, aquí intervienen factores físicos, neurológicos y psicológicos. Y que pueden ser producidos por estímulos internos míos o por estímulos que vienen de afuera, del medio. Y estas reacciones vienen precedidas de un pensamiento. Esto es importante tenerlo claro porque esto es un factor que facilita o que va a posibilitar el control y el manejo de las emociones. El pensamiento, que ya lo veremos más detalladamente más adelante. Entonces, viene la información de afuera y yo la interpreto. Y en la medida en que yo interpreto, pues se da una u otra emoción. Entonces,
tenemos que tener claro que las emociones son esas reacciones que es lo que determina nuestro estado de ánimo. Además que, como explicaba, creo que lo explicaba Sara, tienen una función adaptativa y nos hace responder de una forma determinada ante diversas circunstancias. Por eso es muy importante aprender a canalizarlas. Es necesario que aclaremos que canalizar no significa reprimir, ¿ok? Sino canalizar significa aprender a reconocer, aprender a lidiar con esa emoción, con ese sentimiento de manera adecuada. Es saber qué hacer en cada momento de tristeza, odio, ira. Y por eso es importante conocernos a nosotros y conocer los efectos de cada emoción. Porque en distintas emociones tendremos que tratar de activar distintos mecanismos. No es lo mismo, por ejemplo, cuando aparece el miedo, que la adrenalina se dispara y me posibilita correr, huir para salvar mi vida, yo esa respuesta fisiológica la tengo que mantener, porque de eso va a depender mi vida. Lo contrario, por ejemplo, cuando es ira lo que estoy sintiendo, que se activa el sistema simpático, entonces yo tengo que aprender a activar el sistema parasimpático para disminuir esa tensión emocional. Entonces, esas cositas es importante manejarlas. Según la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, el control y manejo de las emociones es una parte fundamental de la salud mental. Perdón. No sé por qué se me fue. Y por esto es indispensable y es súper necesario que aprendamos ese manejo de las emociones. Entonces, ¿por qué es relevante manejar las emociones? Bueno, ya ustedes con este, creo que tercer, cuarto encuentro, ya esta respuesta yo creo que la pueden dar y la dan, ¿no? A ver, ¿quién quiere compartir? ¿Por qué es importante manejar las emociones? Ya esto casi que por lógica, por todo lo que venimos hablando, pues ya podemos decir. A ver, ¿quién se anima a compartir algo? Porque causan problemas de la salud. Muy bien. Yo creo que si no manejamos las emociones nos manejan a nosotros. Así es. Así es. ¿Alguien más quiere decir algo? En el chat dicen madurar en las relaciones humanas y por la salud física y mental. Ok. Muy bien. Entonces, el manejo emocional es indispensable para que las personas desarrollen su máximo potencial y puedan fortalecer sus habilidades. Entonces, cuando encontramos un balance de las emociones, estaremos mejor preparados para atravesar situaciones estresantes e inesperadas. También podremos tener una mejor relación con todas las personas del entorno, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con los hermanos de comunidad, las hermanas de comunidad. Esto, el poder manejarla, ayudará a disminuir el desgaste psicológico y nos permitirá hacer frente a las dificultades que aparecen en el día a día. Cuando se tiene un buen control y manejo de las emociones, se toman mejores decisiones, indudablemente. Decisiones más acertadas y orientadas a disfrutar de una vida plena. Esto también se conoce con el nombre de realización personal. Entonces, en la medida en que yo puedo gestionar mejor mis emociones,
estoy facilitando mi realización personal. Ok. Es importante para poder manejarlas, identificarlas. Creo que Charo habló muy bien de la descripción de cuáles eran las emociones, ¿no? Pero el primer paso que es clave para lograr un adecuado manejo de las emociones es aprender a identificar cada una de ellas, por lo menos las emociones básicas. Y este proceso es conocido como autoconocimiento. Identificar las emociones significa tomar plena conciencia de cada una de ellas, pues cuando las reconocemos, es más sencillo planear las acciones necesarias para superarlas, ¿no? Esta es una clasificación que se ha hecho muy famosa en los últimos años. Esta clasificación la hizo Paul Ekman, es un psicólogo estadounidense, uno de los que más ha trabajado y estudiado las emociones, sobre todo en las expresiones faciales, ¿no? Y pues ya sabemos cuáles son las emociones básicas: miedo, tristeza, ira, sorpresa, asco o desagrado y la alegría. Creo que ya fue explicado para qué sirven cada una, cuál es la utilidad, entonces no voy a repetir esa parte, me la voy a saltar. Creo que no hay duda sobre eso, o si hay duda, por favor, en este momento, díganlo, si no seguimos adelante, pero creo que han quedado claras esas emociones y las respuestas fisiológicas que suelen tener en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios del manejo de las emociones? Ayudan a sobrellevar de manera efectiva las crisis emocionales y a preservar nuestra salud mental. Permiten tener una mayor conciencia de nuestras limitaciones o necesidades. En otras palabras, nos ayudan a conocernos mejor, a nosotras mismas, a nosotros mismos, y a gozar de una mejor autoestima. Contribuyen a evitar estados depresivos y reducen los niveles de ansiedad o estrés. Y brindan la posibilidad de exteriorizar las emociones de manera más conveniente. Ahora, vamos a entrar en un tema que nos va interesando. Vanessa, acuérdate que si alguien quiere hablar o alguna cosita, me interrumpe sin ningún problema. ¿Qué nos dificulta el manejo de las emociones? Porque nos podemos preguntar, bueno, sí, manejamos mucha teoría, sabemos muchas cosas, pero ¿por qué no puedo controlar las emociones? Entonces, hay varios factores que dificultan ese manejo. Voy a nombrar algunos que para mí resultan como los más interesantes o los más importantes. Primero, el poco conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Nos cuesta meternos en el interior, nos cuesta reconocer lo que somos, nos cuesta conocer nuestras potencialidades, nuestras debilidades. Nos conocemos poco. A veces no ahondamos lo suficiente en nosotros y por supuesto hay reacciones que nos desbordan porque no nos conocemos. No sabemos lo que sentimos ni por qué lo sentimos y no sabemos cuál es la causa, qué origina eso que estoy experimentando. Entonces, una de las cosas que no ayudan para el manejo de las emociones es el poco conocimiento que tenemos, el no sabernos, el no apropiarnos, el no conocernos lo suficiente. Otra de las cosas que no ayuda son nuestras heridas y sombras, poco sanadas o poco trabajadas, ¿no? Cuando nosotros, ¿sí? Ah, perdón, pensé que alguien estaba hablando.
Cuando nosotros tenemos sombras, tenemos heridas no sanadas, confundimos lo que es nuestro con otras personas. Ahí se dan las proyecciones, ahí se dan los desplazamientos. Entonces, ponemos en el afuera cosas que son nuestras, ¿no? Entonces nos cuesta reconocer eso que estamos viviendo porque confundimos lo que es nuestro con otros, ¿no? Y nuestras heridas nos hacen ver cosas que no son, distorsionan la realidad, pueden distorsionar la realidad. Pueden generarnos pensamientos negativos porque son producto de una respuesta emocional que surge de la herida. No sé si me estoy explicando con respecto a esto, pero esto es fundamental. Mientras nosotros no sanemos nuestras heridas, hagamos ese proceso de interiorización, de crecimiento interior, pues es muy difícil que manejemos las emociones, porque siempre vamos a estar desplazando nuestras primeras experiencias a experiencias actuales, y eso tiene que ver mucho con las relaciones primarias, las primeras relaciones con nuestros padres, con las personas que fueron figura de autoridad en nuestros primeros años de vida. Entonces, eso es un punto clave, eso es un punto clave, y aquí cada uno pues es parte del conocimiento. ¿Hasta dónde sé yo que tengo heridas? ¿Cuáles son? Las conozco. ¿Cuál es mi herida primaria? Y sé que muchas veces reacciono desde esa herida, pues eso es parte del conocimiento personal. ¿Qué es un ejemplo de una herida? Por ejemplo, en mi infancia, mis primeros años, a lo mejor tuve un padre muy autoritario o una madre muy autoritaria que no me dejaba expresar, que me producía miedo, que me gritaba. Hoy yo de adulto, cuando siento que me gritan, que me quieren controlar, reacciono con rabia. Entonces, estoy haciendo un desplazamiento de esa figura de autoridad primaria con esta figura actual. Y eso se da muy frecuentemente, más de lo que creemos, en la vida religiosa. Muchas veces vemos la figura de autoridad y es un desplazamiento de lo que ha sido nuestras primeras relaciones primarias, ¿no? Entonces, no sé si, Pablo, no sé si me estoy explicando. Sí, no, está bien. Es bueno. Gracias. Hay heridas que son primarias, o sea, herida de abandono, herida de maltrato, herida de abuso, es lo que llamamos las heridas primarias, o sea, lo primero que a ti te marcó negativamente. Pero si tú no logras sanar eso, vas a estar repitiendo el sentimiento que produjo esa herida a lo largo de toda tu vida. ¿Sí? Gracias. Sí. Ok. El otro punto que no ayuda a manejar las emociones es vivir inmersos en la agitación y el estrés. Y esta es la palabra de la actualidad, el estrés. Y vivimos en ese mundo. Cuando vivimos inmersos en ese mundo, lo que estamos produciendo es cortisol. Cortisol es una hormona que se activa ante el estrés, ante la angustia, ante los problemas. Y eso no nos ayuda a manejar, porque estamos como en una tensión permanente. Entonces necesitamos salir de ese estado de estrés para poder manejar mejor nuestras emociones. Otra cosa que no ayuda es el autoconcepto bajo que tenemos. Muchas veces tenemos una autoestima baja, que cualquier comentario, cualquier situación que pueda surgir, ya me siento afectada y reacciono desde la tristeza, desde la rabia, desde la impotencia, porque hay un autoconcepto bajo. Cualquier comentario, cualquier palabra que pueda venir de afuera, que yo siento que me hiere, que
que me hace sentir minusvalía. Entonces, cuando hay una autoestima baja, es difícil manejar las emociones, porque el cristal desde donde estamos viendo es que pobrecita yo o pobrecito yo, ¿no? No soy capaz, esto, el otro es mejor, el otro me dice esto porque yo no sirvo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí vienen todos esos mensajes inconscientes que tenemos allí en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra profundidad, ¿no? Y se activan con ese autoconcepto bajo. Hermana, Dime. Laura pregunta en el chat, ¿puede dar un ejemplo de la vida cotidiana? Dice. Pero con respecto a que al autoconcepto bajo. No lo sé, pues la pregunta que dejó en el chat fue esa. O Laura, ¿podrías activar tu micrófono y hacer la pregunta tú? No, porque como he dicho de cosas anteriores, ahora no sé si me está preguntando específicamente del autoconcepto bajo. Si es de eso, de la vida cotidiana, pues muchas cosas pueden relacionarse. Por ejemplo. Ya activó su micrófono, Laura. Laura, adelante. Laura. Laura. No se la escucha. Ok. Entonces, voy a poner un ejemplo de autoconcepto bajo. Yo siento que se ríen de mí, que no soy bien vista, que el otro se cree mejor que yo. Y están dos personas hablando, paso yo, esas dos personas se ríen y ya yo experimento y siento que es por mí, que se están riendo de mí, que se están burlando de mí. Eso es un ejemplo que pasa con mucha frecuencia cuando una persona tiene un autoconcepto bajo, porque yo puedo pasar y se están riendo y yo no voy a pensar que es que se están riendo de mí. Pero si mi autoestima está baja, si mi valoración está baja, pues todo lo que yo sienta como amenaza me va a encender las alarmas. Otra cosa, cuando dicen algo, así en general, ya yo me lo tomo para mí. Eso lo están diciendo por mí. Entonces, eso quiere decir, mi respuesta inmediata es porque es fruto de que no me siento con un valor suficiente, ni me siento valorada. ¿Me explico? No sé si Laura era sobre esto o qué. Muchas gracias, ya dieron respuesta a mi pregunta. Dice. Muy bien, perfecto. Entonces espero que sigamos así, porque así no se me duermen y hacemos más interactiva la cosa. Bien, otra cosa que imposibilita, o bueno, que dificulta, mejor decir, es no responsabilizarse de las propias acciones. O sea, cuando yo no asumo mi vida, cuando la responsabilidad de todo lo que me pasa está en el afuera, es el otro. ¿Se acuerdan del libro La culpa es de la vaca? Pues sería algo parecido, ¿no? La culpa de todo lo que me pasa lo tienen los demás, ¿no? Y todo esto, fíjense que está relacionado con lo mismo. El autoconcepto, las heridas no trabajadas. Entonces, cuando yo no me responsabilizo de mi vida, cuando yo no asumo mi vida, cuando yo no me empodero de mi vida, pues eso dificulta el manejo de las emociones, porque voy a estar a merced del afuera. O sea, lo que los otros digan, lo que yo pongo la responsabilidad en otro, pero no me hago cargo de lo mío. Entonces, si yo no me hago cargo de lo mío, jamás podré tener un manejo de mis emociones. ¿Ok? Lo otro que no ayuda es vivir en la superficialidad. Cuando vivimos solo allí volando en las cosas superficiales, tribales, que no interiorizamos, que no vamos a nuestra profundidad, a nuestro ser interior, pues no me ayuda a manejar porque no me voy a conocer, porque no
sé de mis reacciones, porque no monitoreo lo que está pasando en mí, entonces vivir en la superficialidad no me da pautas para poder empezar a gestionar mis emociones. Ok, seguimos. Otras cosas que no nos ayudan. El autoengaño. El autoengaño es muy famoso, ¿no? Porque, a ver, queremos ver en nosotros lo que nos interesa ver. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de lo que ocurre, de lo que nos pasa, y un poco tiene relación con lo anterior, ¿no? La culpabilidad de mis reacciones y de lo que hago es de otro, es de otro. Entonces, yo soy la buena, yo soy la que estoy actuando correctamente, la otra es la que me hace reaccionar mal, el otro es el que me hace reaccionar mal. Entonces el autoengaño, el no darme cuenta de mis limitaciones, el no darme cuenta de mi realidad, el no darme cuenta de mi verdad. Otro, creer poseer la verdad. Esto nos afecta mucho, ¿no? O sea, yo tengo la razón siempre, y yo creo, o sea, la verdad la tengo yo, los demás siempre están equivocados. Eso no nos ayuda a gestionar, porque primero no estamos partiendo de una realidad, de la realidad. Primero, la verdad absoluta no la tiene nadie, nadie. Todos tenemos parte de la verdad. Entonces, si yo no soy capaz de ver la verdad de los otros y de creer que solo yo tengo la verdad, eso no me va a permitir mirarme en realidad y poder gestionar lo que soy, porque estoy partiendo de un error. Lo otro son los temores e inseguridades de nuestra vida. Y eso tiene que ver con las heridas y los traumas, las cosas no trabajadas y superadas. Si vivimos desde el temor y la inseguridad, difícilmente podemos gestionar el resto de nuestras emociones, porque el miedo domina y el miedo nos puede paralizar. Como veíamos el martes, el miedo puede hacerte huir, puede hacerte atacar o puede paralizarte. Entonces, si tú vives desde el temor, pues tú puedes reaccionar desde ese temor, puedes reaccionar defendiéndote, entonces atacas antes de que te ataquen a ti. Puedes simplemente bloquearte, callar, puedes huir. Entonces, si vivimos solo desde el temor, no podemos gestionar bien nuestras emociones. Y otra cosa muy importante, a la que muchas veces no le damos el valor que requiere, es el sentido del humor. No nos ayuda el no tener sentido del humor. El poco sentido del humor, cuando una persona tiene poco sentido del humor, no disfruta de las emociones placenteras, de las emociones satisfactorias, de las emociones positivas. Entonces, el sentido del humor hay que fortalecerlo, hay que estimularlo, porque eso nos ayuda a generar sensaciones positivas en nuestro cuerpo y a producir endorfinas, a producir dopamina, a producir serotonina, porque la risa es increíblemente sanadora. ¿Ok? ¿Hasta Bien. aquí vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, hermana, en el chat pregunta Ercilia de Jesús Faria, ¿qué hacer para mejorar la autoestima? Y después creo que Fernando Rojas creo que quería hablar igual, ¿no? Entonces tal vez podríamos responder esta pregunta y luego le damos la palabra. Ok. Para trabajar la autoestima, lo primero es trabajar el conocimiento personal. O sea, verme en mi verdad, ver mi historia de vida, ver cuáles son esos mensajes que yo tengo en el inconsciente y que he recibido desde antes de tener uso de razón, ¿no? Nosotros desde pequeños recibimos mensajes que nos dan nuestros cuidadores, nuestros padres, mensajes que o positivos o negativos. Tú eres bueno, tú puedes, tú eres inteligente, tú vas a salir adelante, o mensajes negativos, tú no sirves para nada, tú nunca vas a servir para nada, un bueno para nada. Entonces, lo primero para empezar a trabajar la autoestima es conocer.
conocer mi historia, qué pasó en esos primeros años de vida, qué cosas pudieron determinar mi sentir, mi valoración positiva o negativa. Y eso es clave. Incluso desde el seno materno. Fue un embarazo deseado, fue un embarazo no deseado, porque todas esas cosas condicionan. Entonces, una vez que tú empiezas a ver tu historia de vida, inmediatamente vamos a caer en el tema de las heridas, de los traumas, y eso hay que sanarlo, y eso hay que tocarlo, porque todo eso influye en lo que yo soy hoy. Hay que, después de estudiar mi historia de vida, hay que hacer énfasis en los logros. ¿Qué es lo que a mí me ha permitido salir adelante? ¿Cuáles son mis resortes? ¿Cuáles son mis cosas positivas? ¿Cuáles son las cosas que a mí me han alimentado y me animan? Y al mismo tiempo saber cuáles son las cosas que a mí me han dañado, cuáles son las personas que me han dañado, en qué me han dañado. Y bueno, si se puede hacer todo este trabajo de conocimiento y de profundización solo, perfecto. Pero a veces se requiere ayuda de una persona, de un acompañante, y en los casos más graves se requiere la ayuda de un especialista, de un psicólogo que te ayude a trabajar estos traumas y estas situaciones dolorosas. Pero también, como venimos hablando, esto es un proceso. Y la autoestima, claro que puede mejorar, y sí, hay muchas cosas que ayudan, pero lo primero es que empieces a conocerte a ti misma y ver de dónde viene tu autoconcepto bajo. Bien, gracias, hermana. Ahora no sé si, creo que es padre Fernando Rojas. Sí, ahí está. Quería acotar un poquito al sentido de humor. Creo que es muy importante. Yo lo puedo decir como viejo que soy, que en la vida nos salva el sentido del humor. Tenemos poco sentido del humor porque no sabemos reírnos de nosotros mismos. Y creo que es muy bueno reírse de uno mismo, de las tonteras que hace o de las equivocaciones que mete. Y también aprender a manejar el sentido del humor en las relaciones con los demás. Poniendo alegría, poniendo una gota de chispa en algún momento necesario. Claro que el sentido del humor mal encaminado nos puede llevar al sarcasmo o a la ironía, pero no se trata de eso, sino de tener esa fuerza para transformar un momento tenso en un momento de distensión por el humor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y un ejemplo muy personal, yo vengo de una cultura donde el sentido del humor es muy fuerte. Y yo a veces digo, el venezolano sobrevive porque se ríe de sus tragedias, ¿no? Nos reímos de nuestra tragedia, pero claro, eso también tiene su parte negativa, que no nos activa todo lo que debería activarnos para protestar, ¿no? Pero nos salva, eso nos ha salvado, y en la última etapa de la historia de Venezuela, pues es muy evidente. Nos reímos de nuestras desgracias. Y sí, eso es liberador. Muy bien. ¿Seguimos? Perdón, no sé si va ahora en el tema, tal vez más adelante lo explica, pero hermana Flor pregunta cómo manejar el estrés. Ya lo voy a explicar más adelante. Tranquila, que ya viene. Muy bien. Y justamente voy a entrar en esta parte. Hay modos de estar en la vida. Tenemos dos modos de estar en la vida. Y esto nos hace interpretar la información que viene de afuera. Podemos estar en el modo de protección, de supervivencia, que es cuando estamos intoxicados por el cortisol, cuando estamos en modo de estrés. Y podemos estar en modo de crecimiento, que es cuando aprendemos a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? De nosotras mismas. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿cuál es mi modo habitual de estar en la vida? Yo soy una persona que vive intoxicada por el cortisol porque vivo en el estrés, o soy una persona
que vivo en el modo de crecimiento, tratando de tener esa paz interior que me ayuda a superarme, a caminar en paz. Es el primer dato para trabajarnos. ¿En qué modo vivo yo? Y es importante, y aquí hacemos un paréntesis, esta frase, camina sin prisas por la vida, y al único sitio al que tienes que llegar es a ti mismo. Me gustaría escuchar dos o tres resonancias de esta frase. Camina por la vida, porque al único sitio que tienes que llegar es a ti mismo. Camina sin prisa. ¿Alguna resonancia de esta frase? Yo tengo algo que me ha ayudado mucho a tomar tiempos de silencio. Entonces, darme cuenta de lo que siento y lo que quiero. Muy bien, gracias. ¿Otra persona? Darnos el espacio para vivirnos gratuitamente, o sea, darnos espacios a la gratuidad, a regalarnos espacios gratuitos, no porque aprendamos algo, ni porque necesitemos, sino simplemente porque es gratis y porque es bello. Muy bien, gracias. Y justamente esto es vivir en el modo de crecimiento, que nos permite salir de ese modo de estrés, de intoxicación de cortisol. Entonces, ¿de qué depende cómo yo interpreto los estímulos y lo que me viene del exterior? Primero, depende de mi sistema de creencias. El martes se hacía mucho énfasis en el contexto, en la cultura, en la personalidad. Todo eso influye, por supuesto. Y todo eso genera un sistema de creencias. Y esto es lo más difícil de cambiar. Porque el sistema de creencias viene desde el inconsciente, lo que a mí me han introyectado, lo que me han enseñado, lo que me han recalcado desde el origen de mi vida. Entonces, en el sistema de creencia entran muchas cosas. ¿Cómo debería gestionarse las emociones? Un poco lo que decía Sara el martes. O sea, el hombre no debería llorar. O sea, eso es parte de lo que fue un sistema de creencias en un momento dado que tuvo mucha fuerza. Gracias a Dios eso yo creo que ya ha pasado en gran parte, ¿no? Sistema de creencias. El odio es una emoción negativa que no debemos sentir. Entonces, hay cantidad de cosas que están en nuestro sistema de creencias que nos hacen reaccionar, que nos hacen interpretar. Y la formación es clave en la apertura de la conciencia. En la medida en que nosotros nos formamos, aprendemos cosas nuevas, crecemos interiormente, nuestra conciencia se va abriendo, vamos abriendo ventanas, ¿no? Que nos posibilitan ver cosas diferentes y que nos permiten o nos posibilitan cambiar ese sistema de creencias. Y hay creencias muy fuertes, hay creencias muy fuertes. Y eso depende también de la cultura. Entonces, una de las cosas por las que interpretamos y reaccionamos emocionalmente tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Entonces hay que chequear cuál es mi sistema de creencias. Me dice mi sistema de creencia que yo no puedo reaccionar negativamente, o me dice mi sistema de creencia que yo no me puedo dejar de nadie y cualquiera que intente, ya yo tengo que reaccionar con violencia para que el otro se dé cuenta que no puede conmigo. Todo eso está en nuestro disco duro, digamos así. Entonces hay que examinar qué hay en mi sistema de creencias que facilita el manejo de la emoción o que entorpece el manejo de la emoción. ¿Me explico?
¿Me van siguiendo? Ok, Vanessa dice que sí, entonces le voy a hacer caso a Vanessa. Sí, muchas gracias. Otra cosa que influye en la respuesta emocional es mi estado de ánimo. Y eso hay que entenderlo. No todos los días estamos iguales y no todos los días podemos responder de la misma manera. Y eso tenemos que conocerlo, saberlo y aceptarlo. Gracias. Nuestro estado de ánimo depende del sueño. Una de las cosas, el sueño. Es necesario descansar, descansar. Y los especialistas nos hablan de 7 a 8 horas de sueño reparador. En la vida religiosa, pues, es un poco difícil eso, ¿no? Pero tendríamos que hacer el esfuerzo. El sueño reparador es fundamental. Una persona que no descansa, una persona que no duerme bien, por supuesto que va a estar irritable, que va a estar mal, que va a responder mal, lógicamente, porque su cuerpo no tiene el descanso necesario. Otra cosa que puede influir en un momento dado en nuestra respuesta emocional son las drogas. Las drogas, no digo ya las drogas ilícitas, sino las drogas ilícitas, medicamentos. Hay medicamentos que nos emboban, hay medicamentos que nos activan. Entonces, depende de esa bioquímica que hay en mi cuerpo, de esas sustancias que no son mías, pues pueden hacerme reaccionar de una forma u otra. Lo vemos muy claramente en las personas cuando se han pasado de traguitos, que llamamos un poco los borrachos, que dicen lo que muchas veces no se atreven a decir cuando están buenos y sanos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la droga influye en nuestras respuestas emocionales. Entonces, de repente, el que es fuerte, duro, se vuelve cariñoso y te abraza y te besa, mi amigo del alma, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las drogas nos alteran la respuesta. Otro, las circunstancias, por supuesto. No es lo mismo yo recibir una contrariedad, una palabra, cuando yo estoy tranquila, a cuando de repente tengo un problema, hay una situación familiar fuerte. Por supuesto que la respuesta va a ser diferente, porque el ambiente te condiciona. Entonces las circunstancias influyen en mi respuesta emocional. Por supuesto la personalidad. Eso es indudable y eso, bueno, por activa y por pasiva lo conocemos. Hay personas más expresivas, hay personas más retraídas, hay personas más calladas, hay personas más tímidas. Entonces, mi estilo, mi personalidad influye en mi respuesta emocional. Otra cosa, la bioquímica, por supuesto. La bioquímica, el funcionamiento de mi organismo. Como decíamos antes, si yo vivo en un estrés permanente, en cortisol, pues mi respuesta va a ser alterada siempre. Si yo funciono siempre desde el sistema simpático, que es el que activa, el activador, pues siempre voy a responder desde la primera. Pero si yo funciono más en un estilo de sistema parasimpático, de tranquilidad, pues mi respuesta emocional va a ser diferente. Y cuando hay cambios hormonales, sobre todo en nosotras las mujeres, cuando hay cambios hormonales, eso también determina la respuesta emocional. Cuando las chicas, cuando las mujeres están menstruando, cuando están en etapa de premenstruación, pues hay una alteración hormonal y la respuesta emocional es diferente. Y eso tenemos que conocerlo y saberlo y no estigmatizar, sino es necesario conocer esa bioquímica de mi cuerpo para yo poder activar otros mecanismos de respuesta. Y otra cosa indispensable es la actitud, es mi decisión de cambio, es el trabajo de la voluntad. Porque no es solamente conocer y manejar estas cosas, sino yo realmente quiero mejorar, pues entonces tengo que dar pasos para eso.
Es el trabajo de la voluntad. Y aquí, bueno, no todos tenemos la misma fuerza de voluntad. Hay unos más fuertes, otros somos más débiles y nos proponemos muchas cosas, pero nos cuesta dar el paso. Entonces, es la actitud, la decisión. Otra cosa importante que nos ayuda es la atención a la vida. La información que se recibe está en relación con lo que deseamos, con lo que nos importa. Y las cosas nos afectan o no en la medida en que eso se conecta con algo nuestro. Nosotros podemos descubrir cosas hermosas alrededor nuestro si estamos atentos y queremos ver eso. Pero si lo que queremos ver son cosas negativas, pues eso es lo que vamos a ver. Y esto tiene que ver con el sistema reticular activador ascendente, que es una palabra así un poco rara, pero es parte de lo que es nuestro tronco encefálico. Ahí funciona ese sistema, que es un sistema como de alerta, de atención, que te hace ver lo que tú quieres ver. O sea, él está pendiente de lo que hay en tu mente, de lo que tú deseas encontrar. Entonces, si tú estás en modo de alerta, de supervivencia, pues vas a encontrar siempre cosas que te van a estresar. Pero si tú tratas de estar en modo de crecimiento, pues tu sistema reticular te va a ayudar a encontrar cosas que te pacifiquen, cosas que te amplíen tu ser, cosas que te relajen, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, sigamos. Aquí quiero un poquito recordar esto, que es la teoría PIS, que tiene un poco que ver con lo que estoy hablando. Esa teoría plantea que cuando nosotros manejamos una emoción, primero yo percibo algo, viene la información del medio, externo o interno. Cuando yo percibo algo, imagino, y eso pasa mucho. Después que imagino, siento. O sea, la emoción, lo que yo siento, es fruto de lo que imagino, de lo que pienso. Y luego actúo, viene el hacer, el hago. Entonces, hay una gran conexión entre la imaginación y la emoción. Las emociones, perdón, no sé por qué se me fue. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Ahora, son desagradables o agradables, eso sí, eso sí. Pero no podemos decir satanizar lo que sentimos, no, eso es parte del ser humano. Y acuérdense que nosotros somos un conjunto de cosas fisiológicas, bioquímicas, emocionales, psicológicas, históricas, nuestra vida histórica, circunstanciales, contextos, somos fruto de todo eso. Entonces, hay una gran conexión entre lo que pienso, lo que imagino y lo que siento. Bien. Y me gustaría, ¿sí? Me Hermana, gustaría que, dime. perdón, no sé si ahora puedo hacer, hay una pregunta en el chat. Dime. Quien dice, ¿es lo mismo la emoción que un estado de ánimo? Pregunta Padre Fernando Bustos. No, el estado de ánimo es una de las cosas que te condicionan a la respuesta de la emoción. Claro, una emoción puede instalarse en tu vida y hacerte permanecer en ella y tú dices, bueno, este es mi estado de ánimo. Pero la emoción por característica es de corta duración. La emoción no permanece en el tiempo, pero una emoción puede conducirte a un estado de ánimo en el tiempo permanente, ¿no? Y el estado de ánimo en el que tú estés te hace reaccionar de una manera o de otra ante una emoción. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza puede ser una emoción
que dura poco tiempo. Pero si eso permanece en el tiempo, se puede convertir en una depresión. ¿Ok? Una depresión y en el peor de los casos, una depresión mayor. Cuando yo estoy en depresión, pues por supuesto que mi reacción a las emociones van a ser diferentes. Porque ¿qué pasa con una persona deprimida que tiene la energía bajísima? No hay casi que no hay respuesta fisiológica. Entonces son dos cosas diferentes, pero que están conectadas. No sé si respondí a la pregunta. Pues ya nos los dirá. Bueno. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, aporte. Ok. Cuando yo decía de que las emociones están conectadas con nuestro pensamiento, les invito a hacer este pequeño ejercicio. Cada uno de ustedes en este momento piense en algo, o muy positivo o negativo, pero una idea, que esa idea venga a su mente. Ok, con esa idea, ¿qué ha pasado en el cuerpo? ¿Alguien quiere hablar? Cuando, por ejemplo, yo pienso ahorita en la situación económica de Bolivia, oh, eso me altera, ¿qué siente mi cuerpo? Angustia. Yo pensaba en el tiempo y sentí hambre. Pues muy bien. Claro, claro. Pero te das cuenta que el pensamiento produce una emoción. Produce una emoción. Aunque el hambre no es una emoción, es una necesidad. Pero bueno, algo se activó en tu cuerpo. ¿Está claro? Y ustedes analicen esto. Cuando sienten una emoción, ¿qué pensamiento estuvo antes de eso? Cualquier emoción que sientan. ¿Qué pensamiento estuvo antes? ¿Qué pensamiento precede a lo que siento? Por ejemplo, pienso en el día... Ahí hay una mano levantada. Eugenia quiere hablar. Sí, justamente intentando hacer el ejercicio, es complicado pensar, digamos, en el ejemplo que usted daba, hermana, si alguien se ríe en un mismo lugar, uno cree que es de una, digamos, ¿no? Dice, pucha, se están riendo de mí. Eso es un pensamiento que puede generar diferentes emociones. Por ejemplo, puede ser que tú te mates de risa junto con el grupo o preguntes, o puede ser que te bajonees y digas, definitivamente yo no soy de acá, y que seguramente esa emoción va a generar una reacción y te vas a ir. O te vas a dejar, te vas a quedar callada, ¿no? O sea, menor, o sea, minimizada, ¿no? Mi duda es, ¿se pueden llegar a sentir las dos reacciones o las dos emociones en virtud de un mismo pensamiento, ¿no? Sí, sí, claro. Porque ahí está el trabajo cognitivo y es lo que tenemos que enfatizar. Justamente cuando tú estás haciendo ese trabajo cognitivo de cómo transformar una emoción, de repente la primera emoción que te viene es la negativa, se están riendo de mí. Pero al mismo tiempo tú puedes decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué de mí? Y transformar eso, se pueden dar. Pero es muy ambiguo, ¿no? Porque llega a aparecer, o sea, hoy día alguien lanzó un comentario, cierta persona se sintió mal, se retiró. Al día siguiente se hace el mismo comentario con las mismas personas y la persona se une.
a la risa, al comentario que generó otra situación día anterior. ¿Qué podríamos pensar de esta personalidad? ¿Variable? ¿O es otro día? ¿O es otra su situación? Pero es que depende, o sea, depende no tanto de lo que ha hecho, unirse o no, sino depende de lo que pasó dentro de esa persona. ¿Cómo procesó eso? ¿Qué pasó? ¿Qué Claro, te hoy se hizo? sintió mal y mañana dijo, no, no va conmigo, esto no es conmigo, me uno mañana si es que pasa lo mismo, no sé. O ha hecho un trabajo, se podría decir que ha trabajado. Claro, claro. Entonces depende qué es lo que a ti te motiva a hacer el cambio. Porque aquí lo importante no es lo externo, lo que se ve, sino los procesos internos. ¿Qué está pasando en ti allá adentro? ¿Qué está motivando una acción u otra acción? ¿Sí? ¿Me explico? Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Y es lo que ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Sí. Si vemos nuestra historia, nuestras respuestas van cambiando a medida que evolucionamos en el tiempo. Nuestras respuestas de niños, si hemos trabajado, por supuesto, no son iguales que cuando éramos adolescentes, jóvenes, ya de adultos, empezamos a ver la vida de otra manera. Entonces, depende de los procesos internos y eso es lo que hay que ver. Por eso, por eso es tan difícil juzgar desde lo que vemos externamente solamente, ¿no? Porque no sabemos qué está pasando allá adentro, qué procesos se están generando y qué procesos está haciendo que esa persona responda de esta manera o de otra. Bien. Sí, Gracias. María. Padre Ok. Fernando Bustos dice, dependería del contexto. El contexto es una de las cosas que influye, ya lo dijimos, pero depende de lo que yo dije antes, del estado de ánimo, de la bioquímica, de las circunstancias, de mi personalidad, o sea, todas esas cosas influyen, no solamente el contexto, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces, una de las cosas que nos ayudan a identificar las señales corporales de las emociones son hacernos unas preguntas. O sea, ¿cómo desarrollamos esta habilidad? Y tenemos que preguntar, primero, ¿qué es lo que siento? ¿Qué noto en mi cuerpo cuando experimento cualquier emoción? Emoción X. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que experimento? ¿Qué noto en mi cuerpo? ¿Ok? O sea, hay que estar en contacto con esta realidad corporal. Luego, ponerle nombre. ¿Qué nombre doy a esa sensación? Identificar esa sensación. ¿Cómo lo nombro? ¿Qué nombre le doy? Y por último, bueno, por último, aquí en términos generales, pero en psicología no hay nada absoluto, ni 1 más 1 es 2, no. Pero en lo que le presento hoy, otra de las preguntas que tengo que hacerme es, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Porque las respuestas emocionales también son fruto de una necesidad. Si yo tengo muchas carencias afectivas, por ejemplo, una palabra cariñosa o un trato amable me va a hacer reaccionar fuertemente una emoción agradable, de alegría. ¿Sí? Entonces, depende también de lo que yo estoy necesitando en cada momento, puedo estar dando una calidad de respuesta a otra. Y recuerden lo que dije antes, no todos respondemos de la misma manera y de la misma intensidad, porque somos diferentes. Pero yo sí tengo que conocer qué es lo que experimento, qué nombre le doy a eso, cómo se llama eso que estoy sintiendo, identifico la emoción. Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo amor, estoy sintiendo odio, estoy sintiendo angustia, ¿ok? Miedo. Y luego, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? O sea, ¿qué necesidad aflora allí en medio de esa emoción?
Entonces, algunas de las propuestas que hay para asumir las emociones es la siguiente. La primera forma, que sería, ante una emoción, yo puedo resolverla o puedo destruir. Si la resuelvo, es porque he hecho un proceso de acoger. Acojo lo que estoy sintiendo, acepto lo que estoy sintiendo en mi existencia, lo asumo. ¿Ok? Cuando yo lo asumo, ya estoy en proceso de elaborar eso. O puedo tener la reacción de destrucción, destruyo, combato y responsabilizo a otro, al afuera. O sea, no acepto lo que estoy sintiendo, eso no tiene que ver nada conmigo, me bloqueo, no dejo que eso pase a mi interior y responsabilizo al afuera. Esto es una de las cosas que dicen los teóricos, ¿no? Por supuesto, aquí este modo de manejar es para algo inmediato y puntual, pero la mejor o una forma que nos ayuda más es a resolver. Después de acoger, asumir, hay que dialogar con la necesidad. ¿Qué necesito? Hay una respuesta que dar a esta pregunta. La segunda forma, que es más procesual y es la, digamos, en la que trabajamos constantemente, porque como les dije, esto es un proceso nunca acabado. Entonces, veo lo que me está sucediendo sin juzgar, simplemente ver qué se está moviendo en mí, qué siento, identifico el sentimiento, identifico la emoción, qué necesito, identifico la necesidad. Y luego pido, indago, pregunto, manifiesto. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Qué me quisiste decir con esto? O sea, confronto lo que ha sucedido con el entorno que me hizo generar esa respuesta. O conmigo, ¿qué me pasó? ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué me tocó? ¿Qué despertó en mí? ¿Me estoy explicando? O sea, indago, pregunto, manifiesto. Antes alguien preguntaba, ¿no? Sobre el estrés. Hay varias cosas que nos ayudan o disparan el estrés. Disparan el cortisol en nuestra vida, ¿no? Una de las cosas es la cronopatía. O sea, ese es correr con el tiempo, la necesidad de hacer cosas. Quiero hacer cosas, quiero hacer cosas, quiero hacer cosas, necesito hacer cosas. Y eso también a veces hay que analizarlo un poquito, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad de llenarme de cosas? ¿Qué vacío estoy necesitando tapar? ¿Qué quiero cargarme de cosas? ¿O qué imagen estoy queriendo dar para tener que llenarme de tantas cosas? Entonces, la cronopatía dispara el cortisol. Ese correr con el tiempo, tras el tiempo, porque tengo que hacer muchas cosas. El otro factor que dispara el estrés es la necesidad de controlarlo todo. Hay personas sumamente controladoras. Controlar todo el funcionamiento de la casa, el funcionamiento del trabajo, o sea, controlar todos los detalles de todas las cosas. Entonces, la necesidad de controlarlo todo te dispara el estrés, por supuesto, te dispara el cortisol. El otro, el perfeccionismo. Querer que todo sea perfecto. La perfección no existe, hermanos y hermanas, solo en Dios. Entonces, genera malestar interior porque nunca vas a disfrutar, porque nunca te va a parecer que la cosa está bien, porque siempre vas a encontrar un detalle. O sea, a esto le falta esto, ¿no? Entonces, el perfeccionismo dispara el estrés. Otra cosa que dispara el estrés es
la era digital. Las pantallas de celular, las pantallas de la computadora, las pantallas, etcétera, etcétera. Porque nos emboban, digamos así, bloquean el lóbulo frontal, que es el lóbulo que te permite disfrutar de la vida, ver cosas nuevas. Entonces, cuando tú estás inmerso en este mundo digital, al principio tú crees que te puede dar mucho placer, pero en realidad te está bloqueando la posibilidad de evolucionar. Es como si te está, ¿cómo se dice eso? Sí, yo creo que la palabra es embobando, ¿no? Entonces, la era digital es un peligro porque no te permite mirar fuera de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas te ayudan a trabajar ese estrés, a disminuir ese estrés? Y es lo que tenemos aquí. Los pensamientos positivos. Los pensamientos positivos. Y eso es trabajo de conciencia. Me viene un pensamiento positivo, pues yo inmediatamente tengo que tratar de convertirlo. Perdón, me viene un pensamiento negativo, yo inmediatamente tengo que tratar de convertirlo en algo positivo. Pensamientos positivos. Y una de las cosas que ayuda a desarrollar el pensamiento positivo es el dar gracias. Gracias por todo lo que recibimos cada día y por lo que disfrutamos cada día. Un corazón agradecido permite el desarrollo de pensamientos positivos. Ser agradecido en la vida. Otro, identificar a las personas vitaminas en mi vida. O sea, qué personas me alimentan, qué personas me dan energía, qué personas me sostienen, qué personas eso, me dan vida. Pues. Eso es importante tenerlo claro. ¿Quiénes son las personas vitaminas en mi vida? Otro, identificar a las personas tóxicas. No para desecharlas, ¿no? Porque a veces en las nuevas teorías es, bueno, las personas tóxicas para que las evite. No, pero sí es importante identificarlas para saber qué produce esa persona en mí, cómo me hace reaccionar, cómo me hace sentir. O sea, que yo esté consciente de lo que esa persona produce en mí para yo buscar estrategias para manejar esa situación. ¿Ok? Y también para saber que esta persona, pues, si me genera esto, hasta dónde yo tengo que relativizar la situación. Y en algunos de los casos tengo que aplicar lo que en psicología se llama tiempo fuera. O sea, sí, me estás diciendo muchas cosas, pero no te paro. O sea, eso es en casos extremos. Porque si tú eres tan tóxica para mí, yo no puedo dejar que tú metas toda esa negatividad en mi vida. Entonces, es bueno identificarlas, no para alejarlas, pero sí para aprender a manejar. El otro punto que todas las investigaciones recientes hablan de eso es la meditación. La meditación, la oración, pero con estas dos condiciones. Una actitud de aceptación y abandono. O sea, una actitud de agradecimiento, de paz interior, porque si mi oración va a ser pedir por todo lo que está ocurriendo, por todo lo malo, todo lo negativo, eso me va a llenar de estrés. Entonces no es esa clase de oración la que sirve para controlar el estrés, no, es la meditación desde la aceptación y el abandono. ¿Ok? Y por supuesto el ejercicio físico. El ejercicio físico ayuda a drenar y a producir endorfinas. Cuando nosotros, con los pacientes, por ejemplo, depresivos, siempre se le manda a caminar, a hacer ejercicio, porque cuando tú sudas, el ejercicio físico te hace que tú produzcas endorfinas, que son esas sustancias que elevan el estado de ánimo. Entonces, el ejercicio es fundamental para controlar el estrés. Entonces, ¿qué cosas nos ayudan a manejar las emociones? Ya hemos visto algunas, pero vamos a precisar otras
o vamos a precisar en términos generales lo que yo considero que es vital, importante. Primero, conocerse, ser consciente de nosotros mismos. Es un proceso fluido y dinámico. Es el nivel de conciencia que tenemos de nosotros mismos. Y para que este conocimiento de verdad ayude a manejar las emociones, tiene que tener cierta coherencia, cierta unidad de vida. Y hay 4 cosas o 4 facetas en este conocimiento para que de verdad sea productivo. 1, la imagen que doy a los demás, lo que los demás ven de mí. Eso es una cosa. Y tiene que haber cierta coherencia en estos 4 aspectos. Lo que yo creo que soy, el autoconcepto. Lo que soy de verdad, intrínsecamente en mi vida, mi verdad interior, mi verdad profunda. Y la imagen digital que doy en las redes sociales. A veces yo me creo una cosa, pero en las redes sociales plasmo algo totalmente diferente, ¿no? Entonces es importante que de verdad yo haga contacto con esa profundidad que soy y desde lo que soy manifestar lo que soy. ¿Ok? Otra cosa que nos ayuda es todo lo que es nuestro mundo emocional y la inteligencia emocional en este aspecto. El mundo emocional es lo que nos define y es el camino a lograr un mundo emocional inteligente. Y esto abarca toda la realidad emocional y tenemos que aprender a ordenarla para mejor vivir. Y el mundo emocional es la forma como yo percibo la realidad, que ya vimos todas las cosas que influyen en ese percibir de la realidad. Son las primeras pautas para el actuar y es lo que orienta la vida, ¿no? Mi mundo emocional me orienta, porque dependiendo de cómo yo me viva en mis emociones, pues así me proyecto y así actúo. Si yo me vivo desde el pesimismo, desde la tristeza, pues así me proyecto y así actúo. Pero si yo me vivo desde la alegría, desde el agradecimiento, desde la plenitud, pues así me proyecto y así me vivo. La inteligencia emocional es el ideal al que quisiéramos llegar todos, ¿no? Y es la capacidad para entender y expresar mis emociones. Entender, conocerlas, reconocerlas, identificarlas, mis emociones. También es intentar entender lo que sienten los demás. Es ponerse en el zapato del otro, es la empatía. Y ponerme en su lugar. Eso es parte de la inteligencia emocional. Entonces, esta habilidad propone aprender a navegar en el mundo de las emociones y los sentimientos, logrando una mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de las demás personas. Saber leer y comprender lo que comunican las emociones propias y las ajenas. Y este cuadrito un poquito para ver. Cuando yo identifico lo que siento en mí, es autoconciencia. Cuando yo identifico lo que sienten los otros en los demás, es empatía. Cuando yo hago o cuando yo me hago cargo de lo mío, es autocontrol de mis emociones. Y cuando yo puedo hacerme cargo de lo que expresan los demás, es lo que llamamos las habilidades sociales, cuando yo puedo hacer contacto con esas emociones de los otros y manejarlas de la mejor manera. ¿Ok? Inés, Dime. yo creo que sí, hay mucho contenido. Yo creo que sería bueno también preguntar, pararnos un poco, ¿no? Nos hemos estado parando, Maribía, a lo largo de Sí, todo pero yo no sé, yo he dado la palabra al que quiere intervenir porque
no es cuestión de pararnos por pararnos, ¿no? Sino que estamos interactuando. Y bueno, no sé qué dicen los demás, si están cansados o qué, pero... Vanessa. En el chat dice que continúe nomás de parte de los Mijes. Y Franciscano creo que dice que, no, sí, un poco cansado. Y José Quispe dice que continúe. Y creo que Pablo quiere hablar. El micrófono No, activo. que seguimos. Sí. Muy bien. Sí. Lo siento si están cansados, dense una vueltecita, vayan a tomar agua, vayan al baño, pero creo que ya me falta poco y preferiría terminar para que haya el ciclo de preguntas, ¿no? El otro punto que es necesario conocer para el manejo de las emociones es la madurez de la persona. Hay que ubicarse en el momento de desarrollo de la persona. Y esto porque a medida, se supone que a medida que crecemos en edad y en madurez, se debería tener una conciencia más abierta. ¿Okay? Deberíamos alcanzar espacios de sabiduría. Esto no siempre es así, pues lamentablemente, ¿no? Pero es importante ubicarnos en qué momento evolutivo estamos, porque no es lo mismo las emociones que fluyen cuando somos adolescentes, las emociones que fluyen cuando somos jóvenes, a cuando ya estamos en la tercera edad. Entonces, saber ubicarnos cuál es nuestro momento evolutivo. Y la madurez tiene que ver con la libertad interior, que es sinónimo de desprendimiento, que es salir, la capacidad para salir de lo propio, ¿no? La madurez es el paso de lo pasivo a lo oblativo. O sea, yo dejar de asumir la postura de recibir y poder dar el paso a dar lo oblativo. Es el paso de la dependencia a la autonomía. Es el paso del egocentrismo a la socialización. El egocentrismo es típico en niños, pero a medida que avanzamos deberíamos ir dando ese paso a la socialización. Es responsabilizarse de los actos y es aceptación de la falta, que somos seres separados. Esto tiene que ver con nuestro nacimiento, con salir de ese lugar de plenitud, que es el seno materno. Ese es el lugar de totalidad. Y cuando nos separamos, se da en nosotros una falta, un deseo de volver a ese espacio de plenitud. Y cuando asumimos la madurez, es saber que ese espacio ya pasó, no volverá, no hay más, y que asumir la falta, asumir que ya ese espacio pasó, es lo que nos da la madurez. Muy bien. Beisa prendió su micrófono, no sé si quiere hablar. O Gualberto Cupé. ¿Quién va a hablar? Dígalo. Alberto. Gualberto, Beisa. ¿Ninguno? No, creo que sí. Apagan y prenden, no sé si quieren participar. No, disculpen, es un error, discúlpenme, sí ha sido un error de tocar el botón. Estoy atenta. Okay. Un abrazo. Bueno, aquí viene justamente eso, el estar atenta. El otro punto importante es aprender a educar la atención. Hay una sobreestimulación que dificulta que nosotros nos centremos en temas específicos, ¿no? O sea, ahorita la sociedad te bombardea por todas partes. Entonces vivimos muy dispersos, es una sociedad profundamente dispersa. Entonces tenemos que trabajar la atención. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes del sistema reticular ascendente, activador ascendente, que nos permita darnos cuenta, captar lo que para nosotros es importante y nos lleva a la plenitud. Patricia tiene la mano levantada.
Sí, buenas noches, Inés, buenas noches a todos. Yo tengo algunas dudas, ¿no? Hablabas de que pensamientos positivos, etcétera, ayudan, ¿no es cierto?, con el tema de manejar ciertas situaciones, pero pienso que a veces es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque si estás sin trabajo, tienes obligaciones, todos los días tienes que ver de dónde arañas centavo a centavo para el pan, etcétera, etcétera. De repente se nos hace como complicado pensar en positivo, más bien con eso, ¿cómo podríamos eh, lidiar? No sé si hay alguna manera de sobrellevar ese tema, porque ser positivo en una situación estable es bastante fácil, ¿no? Lo difícil es ser positivo en una situación de estrés constante, ¿no? Cuando no estás bien, por lo menos económicamente, digamos. Claro, y por eso yo hablaba antes de que la actitud en todo esto es fundamental. Y sí, la actitud tiene que ver con un trabajo personal consciente, de esfuerzo, porque lógicamente, como tú dices, no es lo mismo estar en abundancia, es muy fácil pensar y dar gracias, a cuando estamos en una situación de escasez, tener la capacidad de agradecer a la vida lo que te da y de abrirte para ver experiencias positivas. Y eso necesariamente tiene que pasar por la actitud, por esa capacidad o ese esfuerzo de trabajo cognitivo. Es como reeducarte, ¿no? Desde la situación aparentemente de escasez y negatividad. No hay una receta que yo te diga, tienes que hacer esto y esto, pero sí lo que hemos venido hablando, a ver, ayuda en este proceso si es algo constante, mantenido. O sea, cuando tú logras tener a lo largo de tu vida una constante en la meditación, en la oración relajante, en la actitud de gratitud, en los ejercicios. O sea, es una cantidad de cosas que tienes que ir haciendo, Patricia. No una cosa puntual. No sé si me estoy explicando. Porque todo esto es lo que te va a ir posibilitando a ir dando pasos. Eso no se logra de un día para otro. Esto es un proceso. Y el proceso requiere de una actitud y de prácticas constantes que te van a ayudar. Por ejemplo, los ejercicios de respiración, de relajación, eso todos los días, porque cuando tú logras, digamos, vivir más o menos en un estado de paz interior, mantenido en el tiempo, puedes gestionar mejor. A cuando tú solo dejas que la negatividad que está afuera te abarque y el estrés te consuma y el cortisol te intoxique, pues no vas a poder hacer. Entonces aquí es un trabajo también de voluntad y de actitud, repito, que no es fácil, no te estoy diciendo que es fácil ni lo vas a lograr de un día para otro, pero implica meterse en el proceso, digamos así. ¿Sí? Bien, creo que, bueno, hay una pregunta en el chat y Gualberto Cupé igual prendió el micrófono, supongo que quiere hablar. Diga. Hola, hola. Gualberto, ¿estás ahí? Sí, ya. Sí, Estoy ahí. Ya. Hermano, un comentario o tal vez sea una consulta. En ciertas partes de la exposición habla usted de los pasos que hay que realizar cuando uno asume una emoción, para asumir una emoción. También, ¿qué es lo que debo hacer o los pasos para administrar, digamos, o disminuir la cantidad de cortisol, creo? También otro aspecto es qué hago para conocerme. Y yo percibo eso que parecería que yo solo lo hago eso. De acuerdo a la experiencia que tengo, creo que no es posible hacerlo solo. Esto se hace, al menos, por ejemplo, en matrimonio, con quien nos hemos relacionado, digamos, una discusión, digamos, con la esposa, yo lo tengo que trabajar esto con la esposa, con quien he hecho esto solito, yo puedo hacer los pasos, no creo que funcione. Imagínense que estuviese yo con otra persona un poco desconocida, tenemos un altercado, una discusión, seguramente nos alejamos y no se va a poder tratar.
ese es el comentario y la pregunta es, estos pasos que he indicado, ¿es necesario hacerlo interpersonal con otras personas o solo lo puedo hacer? A ver, lo primero es que lo tienes que hacer solo, porque tú vas a gestionar tus emociones. Tú no puedes gestionar las emociones de otros, o sea, lo que experimente tu pareja, tu esposa, no. Pero tú sí puedes manejar las tuyas, y en la medida en que tú manejes y gestiones mejor las tuyas, podrás ayudar a manejar y gestionar las del otro. No sé si me explico. Claro, pero podría ser yo juez y parte al mismo tiempo, en este momento. Claro, y puedes, puedes la única entrenar. validación que hago de lo que estoy haciendo es justamente con la persona que ha vivido ese momento conmigo. En ese sentido le digo que yo puedo hacerme un autoengaño, ¿no? Es por eso lo difícil. Al menos yo soy una persona casada y eso ha funcionado bien cuando. Y no es que no es que yo interprete los sentimientos de mi esposa, sino lo que hago, ella puede decirme fue así o no así, en el momento apropiado podemos tratarlo. En ese sentido le digo, de que no voy a interpretar. Pero No voy a eso que tú estás planteando es otra cosa, porque ese es el diálogo después de la emoción, y eso es muy válido, claro, claro. Pero para llegar a ese punto, tú tuviste que haber gestionado parte interna de tu emoción, ¿me explico? Pero las cosas no se contradicen. O sea, yo creo que son dos aspectos complementarios y está muy bien, pero aquí es clave el manejo personal, ¿ok? Bien. Listo, hermana. Hay una pregunta que dejaron en el chat que dice la madurez, ¿de qué edad? Bueno, a ver, voy a corregir un poquito. La madurez, ¿a qué edad se da? Mira, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de procesos, primero de procesos biológicos, ¿no? Que es una cosa. Pero aquí yo me refiero a la integración, Cada etapa evolutiva tiene sus características y tiene, digamos, sus alcances, lo que se debe lograr en cada etapa, ¿no? Y en esto, pues, está muy bien la descripción que hace Erikson sobre el desarrollo evolutivo de la personalidad, lo que se espera teóricamente en cada edad, lo que deberíamos alcanzar, ¿no? Entonces, digamos que ya cuando pasamos la adolescencia, que según los expertos, la adolescencia debería terminar ya más o menos 17, 18 años, aunque eso se ha alargado mucho en el tiempo, deberían aparecer otras condiciones de cada etapa. Si te interesa, busca las etapas evolutivas de Erikson y ahí tú vas viendo en cada etapa lo que se debería dar. Pero como yo digo, en psicología 1 más 1 no es 2. Entonces, pues, y cada vez los procesos madurativos se han ido alargando. Lo que antes se consideraba una madurez y una personalidad en un adolescente, pues hoy vemos todavía personas de 30 años que no alcanzan esa responsabilidad y esas condiciones que tenían esos adolescentes antiguos, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con los procesos de crianza, con las realidades sociales. Pero claro, este es un tema de mucha tela que cortar y bueno, en cualquier momento pudiésemos conversarlo para explicarte mejor, pero si me extiendo ahorita en lo que es la madurez, pero no siempre la madurez corresponde con la edad que debería corresponder, ¿sí? De repente vemos a personas muy jóvenes con actitudes que han asumido, que han introyectado, que han integrado buenos procesos, y personas de mucha edad con conductas muy infantiles y conductas de adolescente, ¿no? Entonces, volvamos siempre a lo mismo. Hay que ver cuál es la realidad personal de la persona, ¿no? Valga la redundancia, cuál es su entorno, cuáles son sus condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de las estrategias hablan de que este conjunto de respuestas funcionan como una alternativa.
Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer es, si esta respuesta ha sido negativa hasta ahora, buscar una respuesta alternativa que me ayude a cambiar esa situación insatisfactoria. Y esto es, claro, esto es una propuesta puntual, que es un poco lo que decía Pati antes, es muy difícil, ¿no? Porque, ok, esta conducta no me sirve, voy a hacer otra que me sirva. Pero hay que tratar de ir dando esos cambios cognitivos. Y eso tiene que ver también monitorear qué es lo que está pasando en mí, qué es lo que está sucediendo y cómo puedo ir viendo en mi cuerpo, en mis acciones, en mis respuestas, cómo puedo monitorear, cómo puedo manejar eso que me está ocurriendo. Eso necesita un sistema cognitivo que tome conciencia de lo que está pasando. Y el trabajo de la voluntad, como decía antes, la fortaleza, esa cualidad que muchos rechazan y que es una necesidad para rechazar en nosotros los impulsos negativos, lo que nos detiene. El trabajo de la voluntad es fundamental para hacer cambios. Si no hay esto, difícilmente podemos lograr pasos en la estructuración de nuestra personalidad y en el ejercicio y la expresión de nuestras emociones. Cuando hay cosas puntuales, por ejemplo, en una ira, que yo siento que el sistema simpático se me altera, pues es bueno hacer una pausa y respirar profundo. Activar el sistema parasimpático. Hacer ejercicios de meditación, ya lo hemos dicho, pero desde la confianza y el abandono, no desde la petición de las cosas negativas. Y encontrar un hobby, esto nos ayuda muchísimo. Tener cosas que nos alimentan. ¿Qué me da vida a mí? ¿Qué me gusta? Y hacer eso que me guste. Porque es necesario despertar otras ventanas que me posibiliten sensaciones agradables, positivas. Y los hobbies son buenísimos para eso. En resumen, las claves para el manejo de las emociones. Autoconocimiento, saber y conocer el origen. Permitirme sentir la emoción sin querer reprimirla. Aceptar tus fortalezas y debilidades. Encontrar una actividad que te ayude a canalizar el estrés. Hablar con una persona de confianza y entender tus emociones. Comer saludable y descansar bien. Pedir ayuda cuando sea necesario. No reaccionar en automático. Otro punto que necesitamos saber para el autocontrol es reconocer los detonantes. Saber qué me activa a mí la emoción, qué me hace enojar, qué me hace sentir mal. O sea, descubrir el detonante. Los detonantes pueden ser palabras, frases, situaciones, lugares, incluso personas. O sea, ¿quién me despierta a mí la rabia? ¿Quién me despierta a mí la paz? ¿Ok? Identificar los detonantes. La conciencia de los propios cambios corporales. Eso ya lo vieron muy bien con Sara. Tomar conciencia de los cambios corporales que se producen cuando experimentamos una emoción. Mantener la mente en calma. Mantener la mente en calma para que el rendimiento de la memoria operativa sea óptima. Esto, el lóbulo frontal. Desarrollar la inteligencia emocional, aprender a gestionar tus emociones aún en medio de una situación crítica. Y finalmente, conocer tus habilidades, darle un propósito a tu vida, refuerza tu autoestima, reconoce lo que te afecta negativamente. Eso es importante, saber qué cosas me afectan a mí negativamente, tenerlas presentes. Entonces, esto es clave para el manejo de nuestra vida. ¿Qué les puedo decir? El manejo de las emociones y sentimientos es esencial para no dejarse vencer por las adversidades, animarse a tomar riesgos, no verse afectado por las opiniones externas,
y mejorar la relación con las personas de nuestro entorno. Ten en cuenta las claves para el manejo de las emociones. Si deseas ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial, es necesario que tú logres ese mejor manejo de tus emociones sin evadirlas. Gracias. Y si hay alguna otra pregunta, pues podemos hacerla. Muchas gracias, Sí, hermana Inés. Pero a ver, buenas vayamos. noches. Bueno, Sí, adelante. bueno, ahorita mismo. Ya solo quería preguntar, tal vez yo no lo entendí. Decía no reprimir las emociones. Digamos, si de algo me siento triste, y cómo, ¿qué se entendía por no reprimir las emociones? Eso. ¿En qué sentido no reprimir las emociones? Ok, no reprimir tiene que ver primero con no negarlas. No negarlas. A veces no queremos sentir una cosa y nos empeñamos en demostrar lo contrario y no lo expresamos y nos bloqueamos, ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a expresar lo que siento. Eso no significa expresar lo que sienten que yo me quede instalada en esa emoción, ¿no? Sobre todo las negativas. Por ejemplo, la rabia. Siento rabia en un momento dado. ¿Qué tendría que hacer ahí? Yo tengo que activar mi sistema parasimpático. Respirar profundo, pero no negar que estoy sintiendo rabia, sino reconocer, sí, estoy sintiendo rabia, pero en este momento no puedo reaccionar desde esta rabia, pero reconocer el hecho. ¿Me estoy explicando? Ya después que tú reconoces, pues viene el trabajo, qué es lo que te toca activar. Pero reprimir es no permitirte sentir, no permitirte sentir. A veces alguien va a sentir algo y entonces empieza una actividad, se mete a hacer algo, se mete a la cocina, se mete a lavar, se mete a barrer para como que no quiero sentir esto. Y eso tiene que ver, eso es la represión, o sea, no permitirte sentir la emoción. ¿Me explico? Sí, gracias. Pero en lo que yo comprendía en estos días, que no es lo mismo que sentir, sino las emociones. Sabemos que el sentimiento permanece a largo tiempo, ¿no es cierto? Más bien el sentimiento es lo que nos acompaña. Pero como sabemos que las emociones son como de corta duración. un suspiro, al mismo tiempo uno siente emociones tristes o también al mismo tiempo puede sentir, o sea, siente emociones y de pronto de un minuto cambia a sentir alegría. Entonces, por eso de usted dijo sentimiento, emociones, ya, son dos cosas. Son dos cosas diferentes, sí. La emoción es de corta duración, pero tú no puedes negar lo que experimentas. Ahí está el punto. Reprimir es no aceptar lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy experimentando. Sobre todo cuando son emociones negativas o desagradables. No nos gusta sentir odio, no nos gusta sentir rabia, no nos gusta enojarnos. Entonces a veces, pues, tratamos de racionalizar eso que sentimos y bloqueamos la expresión. Y el punto es reconocer lo que está pasando. ¿Sí? Gracias por la respuesta. Bien, Patricia levantaba la mano hace un momento. Sí. Yo quería preguntarle, ¿no? Dices no reprimir y además que no te importe lo que digan los demás, ¿no? Pero es, no sé, es como fuerte también el vivir todo el tiempo en constante juzgamiento, ¿no? Las que hemos terminado como madres solteras, todo el tiempo nos juzga la sociedad, ¿no? Vivimos un constante momento de
que nos juzgan, ¿no? Porque hemos quedado, porque hemos desintegrado el hogar, porque no nos hemos sacrificado y nos hemos quedado. O sea, todo el tiempo recibimos más la crítica, ¿no? Y de momento dices, aprender a lidiar, pero ¿cómo lidias con todas estas cosas, no? Si es en tu mismo entorno y si fuera gente que no conoces, bueno, dices, bueno, ¿qué sabe? Pero muchas de las críticas llegan del mismo entorno, entonces, ¿cómo lidiar con esto? Porque es algo que vives, es identificar las personas tóxicas. Podemos identificar, pero ¿qué hacemos con eso? Digamos? Si están y son parte de nuestro entorno. Bueno, yo creo que algunas de las cosas que hemos hablado aquí hoy te pueden servir, así como identificas esas personas tóxicas, también identificar las personas vitaminas que te van a dar lo contrario, que te van a alimentar. Yo creo que tienes que fortalecer o hay que fortalecer la autoestima y estar muy claros en la vida, conocerte, para poder relativizar lo que te digan otros, ¿no? Y un poco lo que decía al final las diapositivas, cuál es tu proyecto de vida, funcionar, ver cuáles son tus habilidades, potenciar lo bueno que tienes, disfrutar de las cosas, tener un hobby, o sea, hacer crecer todo lo que te da vida, para que lo que tú sientes que te resta pueda disminuir. Y yo creo que también eso tiene que ver con cómo se manejan las situaciones familiares en cuanto al diálogo y al poner límites en las relaciones. Hay que aprender a veces a poner límites. Poner límites es decir, hasta aquí te permito esto y ya. O sea, que suena duro, pero hay momentos en que hay que hacerlo. Si yo siento que esto me está haciendo mucho daño, yo tengo que aprender a poner límites, ¿no? Claro, esto es un tema que es para largo, y no es una cosa, como yo digo siempre, no es una cosita sola. En psicología muchas cosas están involucradas y conectadas. Pero una cosa que yo creo que es importante es que tú aprendas a poner límites. Y poner límites es eso, ¿no? O sea, no permitir o aclarar, estructurar situaciones donde hasta aquí, pues, no te acepto más críticas, no te acepto más reproches. Esta es mi vida, con mucho cariño, con todo lo que quieras, pero poner límites. Bien, hermana, en el chat, María Eugenia decía, algo muy recomendable pienso que sería el examen diario, ¿verdad? Ayuda a reconocer sentimientos y emociones muy ligado a la espiritualidad. Por supuesto, por supuesto. San Ignacio decía que tú podías dejar la oración, pero no el examen de conciencia cada día, ¿no? Entonces sí, por supuesto, eso es un mecanismo excelente para el conocimiento personal.